Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, confidenciales, ¿cómo estáis? Hoy es el día en el que nos veremos las caras y nos abrazaremos. Será a las 8 de la tarde en los cines de Alfafar. Ahí preestrenaremos el documental Riadas de José Luis Rancaño y sobre todo estaremos apoyando a las víctimas y a la gente de Valencia. Nos vemos de aquí unas horas en Valencia. Y gracias anoche por los miles de amigos que se conectaron a nuestro directo con Abraham Gómez. Muchísimas gracias. Bueno, señores, el PSOE tiene una organización de estructura política en A y otra en B. En A está Santos Cerdán, María Jesús Montero. En B, pues está Leire, el empresario Dolcet, Jacobo, el abogado, los bajos fondos, gente imputada, gente con antecedentes, gente violenta. Desde que llegó Sánchez al poder, la banda del Peugeot, ¿se acuerdan de la foto? Esta, exacto, la banda del Peugeot ya apuntaba maneras. Koldo García tiene infinidad de antecedentes por dar palizas a gente donde trabajaban, que tenían como aval de garantía de su pasado muy poco. No habían sido profesores universitarios ninguno de los cuatro. Bueno, pero nunca pensamos que llegarían tan lejos. La tal Leire es igual que ellos. Leire, señores, Leire Díez, la mujer ahora más buscada y que no habla, el 10 de mayo de 2009 fue denunciada por vecinos de su pueblo de Cantabria por dar una paliza a otros vecinos. Leire y su marido se presentaron en la vivienda de otros vecinos de Vega de Paz, en el barrio de Pandillo, gritándoles con perdón: puta hija de puta, a ti te tengo que matar. Y lo que es más grave, para que vean hasta qué nivel hablamos de la gente del equipo B de Sánchez, Leire y su marido sacaron un machete de grandes dimensiones, como si fueran una banda latina, y amenazaron a ese matrimonio diciéndoles: si denunciáis, os matamos. Por suerte lo hicieron y por eso se lo podemos contar. Esa familia les denunció, fue a la comisaría de policía, en este caso al cuartelillo de la Guardia Civil, y hubo denuncia. Y de esto han pasado más de 10 años, pero las formas son las mismas. Esta es la gente que contrata a Sánchez para que le arregle sus cloacas, para que limpie sus bajos fondos. Gente como Leire Díez o como este empresario del que hemos hablado aquí mucho, que estuvo en la cárcel, por cierto, Pérez Dolcet, y que al fin ha dicho lo que aquí avanzamos hace 3 días, que el jefe es Sánchez. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información, y así va a seguir. Amigos, visto lo visto, solo nos falta ya un par de audios. Uno en el que la directora general de la Guardia Civil dice que colabora, que adelante, que hay que acabar con la UCO, o dicen que ella habla en esas condiciones. Y el último, el de Sánchez, porque hay quien asegura que existe un audio de Pedro Sánchez dando consignas, dando órdenes. Es evidente que este plan B, que los Dolcet, el abogado Teijelo, Jacobo y Leire también guardaron sus espaldas, también grabaron cosas, también escondieron en sus cajones un seguro de vida por si les negaban todos, como están haciendo ahora. Ahora nadie les conoce, nadie sabe quiénes son en el partido, como si no existieran. Si sigue esto así, esos audios van a ver la luz. Pero queremos ir más allá, porque creemos que Leire Díez no fue colocada en las empresas donde fue colocada por casualidad, sino para llevar a cabo acciones personales
por orden del presidente Sánchez. Miren, en las elecciones del 23 de julio pasado, todos nos sorprendimos de que las convocara Sánchez prácticamente el 1 de agosto, en vacaciones. Nunca se había hecho en historia democrática. Pero él quiso que fuesen en esa fecha con un claro objetivo: que una mayoría sin precedentes votara por correo. Incluso él animaba a que se fueran ustedes de vacaciones y votaran por correo. Escúchenle. Solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio. Y lo consiguió. 2.600.000 españoles votaron por correo. 2.600.000 que pueden cambiar el resultado electoral en cualquier votación. Bueno, ¿quién estaba en correos en aquella época? Desde 2021 y hasta diciembre del 2023, Leire Díez. Leire Díez era la fontanera del presidente de Correos. No era cualquiera, era Serrano. ¿Se acuerdan del íntimo amigo de Sánchez? Dejó Correos en bancarrota con más de 400 millones de pérdidas. Ella llegó en noviembre del 21 y estuvo hasta después de elecciones, hasta que ya no fue necesaria y el nuevo presidente de Correos se la cargó. Ya le buscaron otro enchufe, claro. La gente que la conoció en Correos en aquella época dicen que era marrullera, violenta. Ponía tweets muy violentos, agresivos, llamó en redes cachorros de hienas a nuevas generaciones del PP. En definitiva, que era una mujer que estaba al servicio de Sánchez y en ese caso al servicio de Serrano, el que era presidente de Correos. Leire Díez, y ahora lo contaremos con un experto, manipuló el voto por correo en su pueblo de Cantabria para llegar a ser teniente de alcalde. Lo ha denunciado el alcalde de Vega de Pas. Pero es que Leire Díez pudo también manipular presuntamente el voto por correo en Asturias para hacer que Adrián Barbón ganara las elecciones. Se lo vamos a demostrar en unos minutos con vídeos, con un informe técnico y con expertos. ¿Por qué no también las generales? ¿Fue Leire Díez la persona que manipuló el voto por correo el 23J para que ganara Sánchez? ¿Para que la mayoría Frankenstein sumara, porque ganar no ganó? Es la pieza fundamental para el presidente. Es ella quien le hace mantenerse en el poder. ¿Cómo va a dejarla de su mano o cómo va a denunciarla como haría cualquier otro después de lo que hemos oído? Señores, creemos haber encontrado la piedra filosofal. Sí, nunca esperó Sánchez ganar elecciones por su carisma. Para eso tenía Leire Díez, que se las podía hacer ganar con el voto por correo, cambiando cajas, resultados, presuntamente, claro, incluso yendo más allá, bajo amenazas, extorsiones y mensajes intimidatorios. Era la forma de actuar de esta mafia al servicio del número uno que poco a poco vamos descubriendo. En cualquier país europeo ya hubiese entrado la policía, la Guardia Civil en la sede de Ferraz para buscar documentación antes de que la destruyan y para detener a los 3 que están en todas las grabaciones. Aquí en España no pasa nada. Quizá algún día ocurra y aún quede alguna prueba que no hayan destruido. Ojalá no sea demasiado tarde. Lo dicho, en nada, en segundos, demostramos lo que estamos contando, que es muy grave. Empezamos. Bienvenidos, confidenciales. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Llevamos 3 años informando bajo amenazas de cierre, presiones y coacciones del poder. Hoy hay un gobierno limpio. Cada nueva información confidencial que publicamos se ridiculiza.
A ver, es menuda inventada. Hazte oír, el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, ultraderecha, fango, 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 fango. Sin embargo, tras 3 años de periodismo desde la trinchera, Guardia Civil y tribunales avalan nuestras investigaciones. Absoluta tranquilidad y confianza, porque no hay nada. No hay nada. En Castellón Confidencial nos queda mucho por descubrir. Suscríbete al canal y despierta. Estás escuchando Castellón Confidencial. Señores, hoy les estamos contando quizá la conclusión más esperada a muchos años en los que este programa, con colaboradores que ustedes conocen, defiende que hay presuntamente fraude electoral en España. Les contábamos que Leire Díez, la fontanera de Sánchez y de Santos Cerdán, la mujer que ahora conocemos mejor que nunca, presuntamente fue colocada en Correos para ayudar a este supuesto amaño de votos. Eso habrá que demostrarlo, pero lo que ya se sabe es que Leire Díez pudo participar en el amaño de votos en su pueblo de Cantabria y en las elecciones de Asturias. Quien nos trae la información es quien ha investigado este presunto fraude electoral desde hace años en colaboración con muchos de ustedes. Gabriel Araujo, bienvenido, nuestro perito informático. Es quizá el final del camino lo que estamos contando, es posiblemente el secreto mejor guardado que aflora a la luz después de conocer los audios de esta fontanera del PSOE, ¿no? Y es la confirmación también, Albert, de lo que venimos nosotros denunciando, gracias a tu difusión también, y efectivamente en el tema del aspecto electoral, que en lo que atañe a mi profesión es lo que más me preocupa, se vienen confirmando todo, ya desde ese fraude en Albaida del Jarafe, en Sevilla, que ya en el informe de la Guardia Civil establecía un auténtico modus operandi generalizado en diferentes regiones de España, gracias también a esa denuncia del exalcalde de Vega del Paz, apuntando a Leire Díez precisamente como perpetradora de ese fraude del voto por correo. Y hablemos de eso, porque es un lugar pequeño donde es muy fácil saber quién vota, quién no vota. Vegas del Paz está en Cantabria, es un lugar tranquilo. Me dicen que ella consiguió, Leire Díez, la plaza de concejal, consiguiendo de los 200 votos que le dieron a ella, 130 amañados. Voto por correo, y lo cuenta el alcalde Víctor Gómez. Es una barbaridad. Si a ti te votan 200 vecinos, no puede ser que 130 sean por correo, ¿no? Bueno, y en una época del año además que no había ninguna justificación objetiva y razonable para votar por correo en esas elecciones, ¿no? No estamos hablando de la del 28M ni 23J, estamos hablando de la del año 2011. Pero realmente esto, lo más preocupante, al ver, como tú dices, se dispara evidentemente todas las alarmas por esa cantidad anormal de votos por correo, pero además esto ha sido corroborado por la propia Guardia Civil, específicamente cuando este alcalde denunció que esta señora iba sobre todo por los asilos de ancianos, ejecutando ese plan que hemos visto en Albaida del Jarafe, sustituyendo la solicitud de voto por correo. Guardia Civil, visitando a ese anciano, efectivamente encontró esas papeletas de solicitud de votos por correo tirados a la basura. Y lo que decía él era que efectivamente se habían sustituido esa solicitud de esos votos por correo para que pueda perpetrar este fraude. Él ha denunciado a la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Central le dio la espalda, como es habitual en estos casos, ¿no? Bueno, también te la ha dado a ti, ahora lo vamos a comprobar. Vamos a Asturias, porque claro, si decimos que sospechamos que Leire pudo manipular el voto por correo de las generales, es porque lo hizo en su pueblo y porque participó en Asturias en presunto fraude electoral para que Adrián Barbón ganara contra todo pronóstico las autonómicas del 28M. Hablamos de 2023. Este presidente de Asturias ganó al PP, he mirado, por 20.000 votos, que son muy poquitos,
y el voto por correo fue fundamental para que se produjese esa victoria. Tú hiciste un informe, lo vamos a ver ahora, sobre las autonómicas, y la sospecha la tenías en 3 lugares: Toledo, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo, de lo que estamos hablando. ¿Qué dice ese informe, Gabriel? Bueno, concluye que efectivamente, al menos en esas 3 regiones, no se cumplía la ley electoral y había serios indicios de fraude por lo que se habían lo que me han remitido de pruebas con cámara oculta. Hay incluso un magistrado en Asturias confesando que ellos realmente no hacen el escrutinio, que les dan ya los resultados. Esto lo tenemos en ese vídeo. ¿Podemos oírlo? Por supuesto, adelante. ¿Y en qué consiste el escrutinio general? En volver a leer todas las mesas. O sea, se leen todas las mesas. El resultado. Vale, o sea que no consiste en volver a mirar voto por voto, ¿o no? No, o sea, o sumar las actas a mano y todo esto. Sí, se cuadran al final todas, sí. Se cuadran. Sí, se cuadran. Y coincide con el resultado que ya se ha dado, ¿no? Del escrutinio provisional. Exactamente. O sea que no se... Yo es que creía que se abrían los sobres y se sumaban a mano o se hacía... No, el sistema, el programa que tenemos ya nos lo suma todo, y no son resultados. Tenemos un programa informático. Vale. Más o menos. Al final lo que hacen es revisar... Y que cuadre todo. Todas las incidencias que ocurren y que podemos revisar son las que vienen en las actas de sesión. La acta de sesión que dura todo el domingo. Ahí se recoge lo que pasó. Ahí se recoge. Sí, vale. Pero no sé, yo es que, perdón, que creía que se sumaba a mano y que duraba 6 días. No, porque antiguamente sí. Ahora con el sistema informático lo suma el sistema. ¿Cómo que no hacen el escrutinio? Dice el magistrado que se lo dan hecho. ¿Qué es esto? Bueno, él dice que se los da el sistema. ¿Qué es el sistema? Pues el sistema es la aplicación infoelectoral gestionada por Indra y perteneciente al Ministerio del Interior, ni más ni menos. El sistema son los ordenadores informáticos de Indra, que también es cierto que las están desinformando mucho las entidades verificadoras como Maldito Bulo y Neutral, diciendo que Indra no interviene en el proceso electoral y sí interviene en todo el proceso electoral, porque así viene obligado por ese pliego de encargo de hojas técnicas para hacerse cargo de toda la gestión informática del voto de todos los españoles. Es un escándalo mayúsculo. La Junta Electoral Central a este informe con todas esas pruebas periciales, pues ha contestado que ellos no tienen competencia, que me vaya a la Fiscalía a denunciar, porque como ya se han proclamado los candidatos, ellos no tienen nada que hacer. Vamos a ver las actas del escrutinio general de Asturias, porque, señores, ocurrió esto que van a ver. Este vídeo lo publicaba El Comercio. En este vídeo están viendo cómo aparece una caja con 580 votos en medio del escrutinio. Y ahí ven en esta fotografía al magistrado y algunos de los que cuentan esos votos. Por cierto, caja de correos, se han fijado en el detalle, ¿eh? La caja de correos donde estaba Leire 10. Y aparecen de golpe ahí, y entre gente paseando, entre periodistas, entre personas que no deberían estar ahí, están contando los votos. Yo no he visto ocasión más fácil para colocar una caja donde no la había, Gabriel. Exactamente, como tú bien dices, Albert, Correo gestiona no solamente el voto por correo, sino también el voto cera. De hecho, son reiteradas en cada cita electoral las protestas de determinados apoderados diciendo que vienen de correos los paquetes sin precintar. Aquello es un cachondeo, pero esto me parece que es un escándalo mayúsculo, que en medio de un escrutinio de repente aparezca una caja con 580 votos o 540, porque hay 2 publicaciones, pero vamos, realmente es un escándalo. ¿Y esto qué han hecho los magistrados? Echar a la prensa y al público del escrutinio, que es un acto público. Realmente es un escándalo. ¿Por qué lo han echado? Pues para esto, para que realmente no se vea que se están introduciendo ahí una caja con votos en un escrutinio. En total, gravísimo esto. En Asturias, ese día, aparecieron 14 cajas
de voto por correo de diferentes países. ¿Quién colocó esas cajas? ¿Se cambió el voto por correo? Esa es la investigación, porque fíjense, en tu informe, Gabriel, estamos viendo las actas del escrutinio general. Y según la hora, primero se dio el resultado del escrutinio y luego se empezó a recoger el voto por correo. Esto es ilegal, no se hace así. Por completo, claro. Es que, a ver, el escrutinio general debe necesariamente incluir el escrutinio del voto cera, pero estamos viendo que en las circunscripciones, las 3 circunscripciones del Principado de Asturias, el acta de escrutinio está lista para firmar ya a las 12:30 del día 1 de junio. Esto fue el jueves, ¿no? El jueves inmediatamente después de las elecciones. Bien, pues a las 12:30 tenemos esa acta y sin embargo el acta que nos han proveído con el acta cera está fechada a las 21:30, o sea, después. ¿Cómo es posible entonces? Sí, pero fíjate, 21:30, a las 8 se cierran colegios y ya se da un resultado provisional de las elecciones. Es decir, ese primer resultado decía que Adrián Barbón no ganaba. Sí, pero perdón, hay una precisión. En este caso estamos hablando de la hora no del domingo de votación, sino de la hora del escrutinio del voto cera, cuando se contabiliza ese voto venido del exterior. Día siguiente. Claro, bueno, realmente dice la ley a los 5 días, ¿no? Incluso ni siquiera se ha respetado ese plazo, porque al tercer día... Sí, pero la presunción de delito es la misma, es decir, da la impresión que ven el resultado en el cual no gana Barbón por muy poco y aparece el voto cera para que gane Barbón. Yo lo siento, pero esto no es que sea una sospecha, estamos diciendo que es no irregular, fraudulento, supuestamente fraudulento. Adrián Barbón sería un impostor ocupando la presidencia de Asturias, ¿no? Aquí de momento el escándalo es lo que estamos hablando, que no es materialmente imposible que el acta del escrutinio general con resultados finales esté listo a las 12:30 de la mañana, cuando realmente el escrutinio del voto cera todavía no se ha hecho. Se acabó a las 21:30 de ese mismo día. Esto es realmente escandaloso, y que la Junta Electoral Central, ante estas pruebas contundentes, haya devuelto el informe, haya devuelto una resolución diciendo que ellos no tienen competencia y ni siquiera se haya molestado por abrir el sobre, porque me han devuelto el sobre intacto, Albert. Están viendo ese documento de la Junta Electoral Central que responde a Gabriel Araujo y dice, como ya se han proclamado los candidatos, vaya usted a Fiscalía. ¿Vas a hacerlo sabiendo lo que sabemos hoy de Leire Díez? ¿Vas a ir a Fiscalía, Gabriel? En realidad, Albert, los peritos no podemos denunciar porque somos profesionales independientes, no podemos ser parte de la acusación, y ahí invalidaría ciertamente, si yo voy a Fiscalía con esto, pues invalidaría exactamente la investigación, porque yo no puedo ser denunciante. Esto ya estaba denunciado, esto en Asturias se denunció y se archivó. ¿Por qué? Porque estamos ante el escenario absolutamente diabólico en el cual tienes que denunciar a los delitos electorales ante los mismos magistrados que los han cometido, o el compañero. Es decir, que es tremendo esa falta de integridad que tenemos, y la indefensión de la ciudadanía ante ya no son especulaciones ni conspiranoias. Aquí tenemos pruebas. Siempre hablamos de esta cuestión de las irregularidades electorales, y yo me pregunto cómo es posible que la oposición, en este caso PP y Vox, no hayan dicho ni pío ante estas clarísimas irregularidades y hayan firmado incluso estas actas completamente irregulares, ¿no? Bueno, y la pregunta del millón que te he de hacer. Si Leire Díez trabajaba según las filtraciones de compañeros, directamente dando explicaciones a Sánchez, si Leire Díez fue colocada en correos en julio de 2023, cuando 2.600.000 personas trabajaban, estaban fuera de España y votaron por correo, y Leire Díez cometió fraude en el voto por correo en su pueblo y presuntamente en la comunidad de Asturias, Leire Díez pudo manipular las elecciones generales, el voto por correo, y hacer victorioso a Sánchez cuando no lo era. Albert,
aquí vamos a remitirnos a los datos oficiales. La Guardia Civil, en ese informe que ha remitido a la Audiencia Provincial de Sevilla en el marco de la investigación de ese fraude de votos en Al-Baida del Jarafe, dice textualmente que debe haber una participación activa de funcionarios de correos en este fraude. Es decir, que tienen que participar los altos directivos, altos cargos de correos, para que esto pueda, esta irregularidad, este fraude, este delito electoral pueda tener lugar. Yo ahí lo dejo. Es decir, aquí hay que hacer efectivamente una serie de atar cabos y razonar con las pruebas que tenemos y saber que realmente estamos ante un proceso electoral completamente opaco en el cual los partidos políticos no tienen ningún interés en investigarlo, ni siquiera los que pierden. Y claro, en este contexto, si a ti te roban la cartera, no dices nada y encima aplaudes esa inseguridad, pues evidentemente el delincuente va a seguir robando porque tú le estás aplaudiendo, ¿no? Lo peor es eso, la sospecha de que nadie quiere que cambie, nadie, me refiero a PP y PSOE, porque a lo mejor cuando ganen otros pondrán a su Leire Díez al frente. Bueno, si convoca Sánchez otras elecciones generales en verano, apaga y vámonos, ¿eh? Esto está hecho, esto está vendido. Nunca se ha llegado tan lejos en la demostración de presunto fraude electoral en España. Te felicito, Gabriel, tu trabajo es brillante, aunque parece a veces que clamamos en el desierto tú y yo, pero vamos a seguir haciéndolo. Eso es nuestro deber, Albert, por supuestísimo. Un abrazo fuerte, amigo. Cuídate. Gracias por el apoyo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. No me negarán que estos días, entre filtraciones de prensa, información de la mafia del PSOE, saber que quien los maneja, que sabíamos que era así, pero ya confirmado, es Pedro Sánchez, uno cree haber tocado fondo, cree que ya nada más puede ocurrir. Y prepárense porque lo mejor está, o lo peor debería decir, está por llegar. Ocurre quizá lo peor de todo, que es que ni la Guardia Civil entra en el PSOE a registrar los despachos, a llevarse material, ni Leire, después de decir que quiere acabar con altos mandos o que envía a la Fiscalía, es detenida. Tenemos esa extraña sensación de que no va a pasar nada como en tantos casos judiciales, y eso desespera un poco. Aunque ya sé que es mejor lo que ha ocurrido que nada. Si no llegan a salir estas filtraciones, quizá acaban con la UCO, quizá acaban con los altos mandos de la UCO. Julio Bronchal, perito, psicólogo, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un saludo a Albert y un saludo a toda la audiencia de Los Confidenciales. Nos hemos de quitar esa sensación de impunidad de la cabeza, ¿no? Empieza a resultar difícil, ¿verdad? Porque yo creo que una de las estrategias que soportan todo lo que estamos viviendo es precisamente que empezamos a superar la capacidad de asombro, empieza a haber una habituación, los psicólogos llamamos desensibilización, es decir, pérdida de sensibilidad frente a lo que sucede. Yo creo que hay otro factor también, Albert, y es que el sistema no está preparado para unas agresiones de tamaño, volumen, en tanto en cantidad como en cualidad. ¿Me explico? Aquí, todo en el inconsciente colectivo, yo creo que permanece la idea de que en una situación de esta naturaleza, le preguntas tú a alguien hace 25 años y habría dicho que el gobierno habría caído solo con uno de los escándalos que lo rodean. Y hoy tenemos uno diario y sin embargo no sucede nada. Entonces el sentimiento, que es muy importante, que se está generando en la opinión pública, en la sociedad, se le llama también desde la psicología indefensión aprendida. Es algo así como que nada se puede hacer y todo va a seguir igual. Y entonces el sátrapa, el cobarde de Paiporta, está instalado precisamente también en este tipo de sentimientos sobre la opinión pública. Fíjense que en las últimas horas Sánchez ha tenido ocasión de hablar con la prensa, ha ido a Europa, ha evitado todo contacto con periodistas porque se cree pillado, pero también porque cree que olvidaremos
está convencido, y quizá tiene razón, que aparecerá otra historia, otro escándalo monumental y se acabará olvidando el anterior. Esto alguna vez lo hemos comentado, lo dijo ya Goebbels en la Alemania nazi, y algunos lo ponen en práctica. ¿España especialmente tiene poca memoria en comparación con otros países, Julio? No creo que sea así. No creo que sea así. Yo creo que, como te decía anteriormente, hay primero que nada una sensación de desconcierto. Esto no era admisible. Incluso columnistas prestigiosos y analistas políticos que sigues en la prensa ya han anticipado y se han equivocado más de 10 veces la caída del gobierno, porque este gobierno no podrá soportar esto, no podrá soportar que la mujer del presidente vinculada a negocios de favor y trato de favor, no podrá soportar que su hermano, no podrá soportar que el número 1 del Partido Socialista después de Pedro Sánchez también se lo hayan pillado en toda esta porquería tan cutre y de todo. No, continúa. Yo creo que Pedro está preparando además, y lo hará con éxito, la segunda edición de aquel manual de resistencia. Esta vez será Manual del Sinvergüenza y seguramente tendrá mucho éxito. Dios mío, qué miedo das. Además, perdona, no lo digo, fíjate, ya me conoces, no soy persona que entre en dicterios, ¿verdad? O en insultos. Digo sinvergüenza, porque es verdad, es que la clave está en no tener vergüenza de ninguna clase. Como hemos dicho muchas veces, dan cursos para evitar ese sentimiento que a las personas normales, normalmente constituidas, normalmente les embarga cuando hacen algo que es vergonzoso. No, eso lo han superado. Manual del sinvergüenza, Albert. Este audio no será el último, pero es el definitivo. Pérez Dolcet, el empresario imputado, en conversación con El Confidencial. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información, y así va a seguir. Hay muy poca gente que tenga la información, pero la empiezan a filtrar. Yo decía en la editorial, Julio, que sí, aquí hay un equipo A del PSOE, Santos Cerdán, María Jesús Montero, y un equipo B, donde están los de las cloacas. Ese equipo B también se ha tenido que proteger por si pasaba lo que está ocurriendo ahora, que les dejan con el culo al aire y que dicen no conocerles de nada. Y a mí me dicen que tienen grabadas conversaciones con Sánchez, dando órdenes, dictando objetivos. ¿Tú crees que las oímos o no? Podría ser. Lo que pasa es que ahora, en la línea de lo que decíamos, Albert, anticipo que ¿y qué sucederá? ¿Qué sucederá? Si es que al final estamos llegando a... La partida está llegando a un límite en el cual lo único que queda ya es que una pareja de guardias entren y se lleven a Pedro Sánchez Castejón, porque motivos, como decíamos antes, para dimitir, para convocar elecciones, para salir de la manera más o menos honrosa, hay sobrados. Pero yo creo que se trata ya de una lucha por la supervivencia. Hace años analizaba yo con un compañero abogado y le decía que el perfil de Pedro Sánchez no encajaba con su comportamiento. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Él es un narcisista patológico, es un narcisista. Sí. Es el primero de psicología entender esa psicología. Sin embargo, un narcisista no se somete a las humillaciones continuadas que ha ido viviendo por parte de aquellos que lo vienen soportando. Ha hecho el ridículo, el famoso por 7 votos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, todo esto, ¿por qué? Es que no se trata tanto, como bien decía... recuérdame el nombre, este dirigente madrileño que fue desbancado, Tomás Gómez, no venía, efectivamente, decía, es que lo suyo es el afán por el poder, por el poder. No se trata de tenerlo para hacer algo, para transformar, no, es el poder por el poder. Yo añado algo más, se trata del miedo cerval a dejar el poder, porque una vez lo deja, es más vulnerable posiblemente, y lo que llegará a saberse un día de todo lo que ha sucedido en este infame gobierno, le llevan a estar atornillado ya por una cuestión puramente supervivencial, y eso lo hace tremendamente peligroso. ¿Y violento?
Porque me están llegando voces que me hablan de sus actuaciones muy violentas en privado, en el despacho, con los suyos. No sé si con la familia, no he llegado a tanto. Lo digo porque estamos recibiendo también mucha contaminación de datos, ¿no? Pero sí, los golpes, los gritos, eso en Moncloa, todo Moncloa sabe qué ocurre. ¿Es violento, Sánchez? No tengo elementos para poder valorarlo. Ahora bien, también te diría que sería una expresión precisamente de lo que estamos hablando, de un sentimiento de acorralamiento, de falta de opciones alternativas, de pérdida de control sobre sí, de pérdida del imperio sobre sus propias emociones, y sería compatible perfectamente con esta situación. Y tampoco sería incompatible con el perfil del narcisista. Mira, el narcisista, una vez sufre lo que llamamos en psicología la herida narcisista, cuando se desmonta toda esa fachada y empiezan a versele todas las costuras, puede reaccionar de unas formas absolutamente desesperadas, porque es toda su integridad, su imagen, su yo, el que está en entredicho, y esto no lo puede soportar. Elena Ramallo, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, tengo un mensaje de un oyente del amigo Meneses desde Tenerife que plantea, hablando de lo que hablaba Julio Bronchal, una cuestión muy puntual. A ver si le puede usted responder. Escuchamos. En el caso que aparezcan pruebas contundentes, como un audio o lo que sea, sobre Pedro Sánchez, sobre la implicación de Pedro Sánchez, y no dimita, ¿el Tribunal Supremo puede, digamos, incapacitarlo? ¿O de qué manera, a través de la ley, puede salir este tipo detenido, que creo que va a ser la única forma de quitárnoslo de encima? Porque ya sospecho que va a ser un pucherazo si hay elecciones mañana. Si sale un audio, imaginamos, hay quien dice que existe, en el que manifiestamente el presidente del gobierno está declarando un delito. ¿Qué ocurriría, Elena? A ver, para contestar tanto a la persona esta que realizaba la cuestión como el resto de los oyentes, perdón. Bueno, yo nos gustaría que las cosas fuesen tan sencillas, pero no son tan sencillas. Primero, como bien decía, tiene que ser el Tribunal Supremo. El presidente, a diferencia de cualquier otro ciudadano, tiene pues un estatus diferente, es aforado, pero además tiene unas características propias de lo que debería de ser un cargo como es el de presidente de este país. Por lo tanto, primero, tendrían que ser unas pruebas muy sólidas y muy contundentes, que se tendría que abrir una investigación, tendría que intervenir la Fiscalía del Estado. Hace un momento que estabais hablando de las fuerzas del orden, y concretamente del EUCO y de la Guardia Civil, pues bueno, tendrían que investigar todos estos hechos, y estamos viendo un poco las maniobras que está habiendo para desactivar la Fiscalía del Estado. Creo que no hace falta decir mucho, no iba a intervenir en este caso, que sería la que tendría que intervenir. La policía, evidentemente, y la Guardia Civil haría su trabajo como ha hecho siempre de manera magnífica, pero tendría poco recorrido, porque las pruebas tendrían que ser lo suficientemente contundentes para que se hubiese una investigación. De esta investigación se pudiese sustanciar una acusación fundamentada y formal. Posteriormente, una sala concreta del Tribunal Supremo sería la que tendría la capacidad de juzgar a alguien como es el presidente de un país, y después aún tendría que que de ese proceso salir una condena, ¿no? En el medio de todo esto y en una situación de normalidad, cualquier presidente y cualquier miembro de un gobierno pues dimitiría. No va a ser el caso, coincido con lo que decía el oyente. La única manera que yo creo que puede ser que Pedro Sánchez deje de ser presidente de este país es o a través de los ciudadanos o que sea detenido. Pero eso es un recorrido larguísimo, en este momento muy difícil por muchas más pruebas que salgan, porque, como decía también Julio, es decir, cada día nos desayunamos con un escándalo mayor y no pasa nada. Es decir, yo no soy experta como es él
en sensibilidades y en percepciones y en sentimientos, pero como ciudadana es que ya no sé qué nos puede pasar para llegar al punto de decir, ¿y ahora qué? Pero lo que sí también pienso es que hay una corriente de no vamos a o sea, claro, pero hay una desesperación ciudadana de decir, a ver, ¿cómo hemos organizado nuestra sociedad tan mal que se permite 7 años destrozar el Estado de Derecho, puede cometer presuntamente delitos y tampoco lo echamos de ahí si él voluntariamente no dimite? Qué mal montado está esto, Elena. La Constitución deberíamos haberla cambiado, el Código Penal o el Estatuto del Presidente. Algo aquí falla, ¿no? Bueno, a ver, yo mi primera tesis doctoral fue de Derecho Político y hablaba, hacía un estudio y un recorrido desde la transición hasta, bueno, pues 30 o 40 años de políticos de este país. Claro, es que la Constitución, igual que el proceso de transición, que fue un proceso pues con sus fallos, pero que nos trajo a la democracia y nos trajo hasta aquí, claro, a ver, se planteó con personas honestas, con hombres, con personas que se entrasen en política, en la que hay que especificar que la política es una actividad, no una profesión, es decir, una actividad a la que tú vas a aportar tus conocimientos, tu experiencia y tu profesionalidad. No es el caso que nos ocupa. Vemos que los cargos públicos están llenos de personas absolutamente inútiles. Y después el sentido de Estado. Es decir, falta absolutamente el sentido de Estado. Las personas que llegan a cargos públicos están para lo suyo. No hay más que ver el ministro Ábalos. Es decir, es que Ábalos que no se preparó. La Constitución no pensó que algún día una banda organizada podía llegar al gobierno. Permítanme que lo diga así, pero es que no hay otra forma. Julio, ¿qué querías añadir? No, quería comentar que Elena ha tocado un punto interesante, porque al final resulta que todo un sistema, una nación y sus ciudadanos reposan sobre un factor de difícil control y previsión, como es la subjetividad del individuo, porque ella ha dicho, quiero recordar, que se diseñó pensando que lo impensable no podría ser cierto o actualizarse, Es decir, que hubiera personas con este talante, con este cariz, con esta desvergüenza. Pero yo también, aprovechando que tenemos a Elena, le quería preguntar una cosa. Y en esta situación, ya sé que es un tema delicado, pero aquí estamos para hablar de estas cuestiones. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? Voy a poner un supuesto, un supuesto. Vamos a suponer en un país que tiene una constitución idéntica a la nuestra, una situación política idéntica a la nuestra, y se llega a descubrir por los organismos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que el presidente del gobierno y la gente que lo rodea realmente están en flagrante traición a la nación y a la patria. ¿Qué resortes habría desde el punto de vista de lo que es la seguridad nacional para protegernos, invocando precisamente ese supuesto? Estoy hablando de alta traición, estoy hablando de una misión que tienen encomendada constitucionalmente las Fuerzas Armadas. Y no estoy hablando de España, estoy poniendo únicamente una analogía. Elena. Pues, a ver, este caso sería un caso, primero, un poco lo que decía, es decir, las constituciones, las leyes en los países se plantean desde el punto de vista de que las personas que van a estar en cargos de responsabilidad van a ser personas con una mínima honestidad, formación, preparación, pero como bien decía Albert, es que claro, es que hemos llegado a un punto donde de no retorno, lo que sería el papel del rey, porque no nos olvidemos que es una democracia constitucional y una monarquía tentativa, serían extremadamente delicadas. Aquí yo solo veo la opción de que pudiese, pues a través de, pues como hemos visto en otras ocasiones, organismos o instituciones no afectadas por la mano del gobierno, que pudiesen presentar una denuncia ante el Tribunal Supremo, porque la intervención de las Fuerzas Armadas se podría entender como un golpe de Estado, que además pondría en un papel muy complicado al rey, porque tendría que evidentemente intervenir. Y respecto a la Fiscalía, que sería la Fiscalía del Estado, la que le correspondería en este caso
tomar medidas, pues es que volvemos a lo mismo. Es decir, estas personas han llegado al punto de desestabilizar el Estado, socavando toda la fuerza que tiene, es decir, los 3 estamentos. Vemos que la Fiscalía está como está, se han intentado los medios de comunicación, excepto alguno, entre ellos afortunadamente espacios como el que estamos hablando, no hay libertad, no se puede decir en realidad lo que pasa en este país. Entonces, cuando todo eso se ha preparado para que cuando esto se destape, porque yo estoy segura de que ellos sabían que esto iba a pasar, no hubiese capacidad de reacción. Es que no estamos hablando de pequeñas cosas, estamos hablando de que un país tiene al fiscal del Estado en la situación en la que está. Sí, pero, estamos hablando de todo Elena, eso. Elena, si esto que ahora se está filtrando en prensa hubiera ocurrido en el primer año de presidencia de Sánchez, la reacción era otra. En 7 años han domesticado a todas las instituciones y utilizan a la prensa, la mayoritaria, como distracción para lo superfluo, para desviar la atención. Es decir, si siguen 5 años más, yo soy incapaz de pensar en lo que son capaces, pero la sensación ciudadana es, perdonad, yo estoy con Julio, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas que han jurado lealtad al país? ¿Dónde está el papel del rey que ha jurado lealtad a España y mantener la Constitución y las condiciones de democracia que tanto han costado conseguir? Hay mucha gente que está fallando. Hay muchos que están fallando. Ya sé, los ciudadanos somos los que hemos de tirar del carro, es verdad. Y todavía tiene millones de votos el sátrapa, cierto. Pero el ciudadano solo no sé si es capaz. Julio, yo tengo dudas. Yo quería continuar en la línea de lo anterior porque a lo mejor no he preguntado con lo suficiente claridad. Tras la intervención de Elena, creo que la pregunta la puedo formular todavía de forma más clara, ¿no? ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas frente a un golpe de Estado? ¿Se les podría reprochar que dan un golpe de Estado precisamente cuando lo que hacen es abortar un golpe de Estado? Porque estamos casi en ese supuesto. Estamos con una banda criminal, ¿verdad? Quedan ya pocos por imputar, pocos miembros que no estén salpicados por la sospecha no solo de corrupción, sino incluso de alta traición. Y además la inacción absoluta de todos los restos de estamentos que han sido más o menos controlados o colonizados. Sí, pero Julio, ayer usurpación del poder. Ayer Sánchez con Ursula von der Leyen dándose la mano, aquí no pasa nada, con un pequeño tirón de orejas por la OPA del Sabadell. Es decir, la imagen que transmiten es estamos contigo. Si es un golpista, aguantamos el golpe. Esta es la imagen. Y Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo. Quiero decir, la sensación es una cosa, la realidad es otra. La realidad, claro que hay un golpe de Estado en España. La sensación, aquí no pasa nada, se enteran 4. Claro, eso por un lado, pero es que el papel de Europa, es decir, ¿qué estamos viendo? Que Europa también ha fallado, y ha fallado en muchísimos temas. Es decir, la presidenta Úrsula y me van a permitir, es un auténtico fraude. Es decir, es un fraude ante lo que pasa en España, lo que pasa en otros países, el tema de la islamización que muchas veces hemos hablado. Es decir, es que se está tragando con todo. La agenda verde esta que han impuesto. Sí, el pacto verde. Sí. Todo, al final es todo. Lo que está pasando en España con el sistema judicial y la modificación de las leyes, el hecho de que la Fiscalía sea la que dirija la instrucción, que la policía no pueda intervenir, el control absoluto. Es decir, pero no nos olvidemos que han perdonado lo que ha pasado en Cataluña y Europa está de sobra sabiendo eso y no ha hecho nada. Es decir, Europa en parte es cómplice de lo que está pasando en algunos países porque no está interviniendo, no está ejerciendo, está haciendo una dejación de funciones. Totalmente. Y respecto a lo que decía Julio, es decir, es que las constituciones
y las leyes intentan ser garantistas, porque el tema es que, digamos, los delincuentes están fuera del sistema. No que todos están dentro del sistema y los ciudadanos fuera. Es que es una anomalía. Y al ser una anomalía, hay pocos resortes para poder utilizar y neutralizar este tema. El problema es que no se previó esto. Ya, claro, Julio. Pero yo tengo, a lo mejor mi opinión es demasiado simple, pero yo creo que ante una situación tan compleja hay que ir a lo que son los principios fundamentales, ¿verdad? Y entiendo como ciudadano que mi nación está siendo en estos momentos secuestrada, mi democracia vulnerada, adulterada y absolutamente degradada. Estamos en una situación donde hay un grupo criminal y criminoso que ha ocupado y está enquistado en el poder. Ante una circunstancia así, yo creo que ir al principio fundamental de lo que significa la nación. Y aquí hay alguien que es el soporte de la nación, que son sus Fuerzas Armadas, a las que toda la sociedad le ha otorgado ni más ni menos que el poder y el ejercicio regulado de la fuerza, frente a situaciones, evidentemente, de extrema necesidad. Quizás tendremos que empezar a pensar que estamos delante de ellas. Gracias a la difusión de información en programas como el de Albert y otros, la sociedad empieza a tomar conciencia que estamos llegando a un abismo y a un límite que nos acerca mucho a ese momento en el que a lo mejor tendríamos que tomar decisiones y recuperar la nación por las buenas o por las malas. Mira, y no refugiarnos en legalismos. Sí, Julio, tú estás en la Comunidad Valenciana. Cuando se ahogaban después de la riada y Sánchez decidió no enviar ayuda porque era una comunidad gobernada por el PP, las Fuerzas Armadas no tomaron la decisión de ir a salvar vidas. Podrían haber salido, los zapadores, los helicópteros, no salió nadie. Sí, pero fíjate, fue una situación que a mí me resultó muy interesante porque haces muy buena analogía. Podríamos entender que estamos delante de una dana generalizada, que es la dana de la corrupción, de esta tiranía en ciernes que nos acecha, como aquellos torrentes de agua que devastaron toda la comarca del Horta Sud en Valencia. ¿Y cuál fue la reacción del ejército? Lo sé por gente que tenía dentro mandos intermedios y a lo mejor digamos de capitanes en arriba, estaban ya dispuestos ya a sublevarse contra sus mandos, porque lo que estaban viendo a pocos kilómetros de donde ellos estaban y sabiendo que tenían los recursos materiales para poder ayudar a la gente que se estaba muriendo. Estuvo a punto de producirse una rebelión entre los mandos. Sí, a punto, pero nadie movió. No, al final ningún jefe militar dijo adelante chicos, salid. Correcto. Pero a lo mejor la historia nos dice que hay momentos en que precisamente esto se rompe y es un punto de inflexión. Y ahí es donde todo empieza otra vez a buscar su solución. La sociedad civil sí está reaccionando. Fíjense lo que me envían. Carteles de la convocatoria del 11J en apoyo a los jueces que estamos distribuyendo desde este programa y que han empezado a colgar, gracias Antonio por las fotografías, en muchos lugares de España. O Guille, que me manda desde las tablas en Madrid cómo empapelan las esquinas con la pancarta de hazte oír, lo de corrupto con la foto de Sánchez que retiraron. La sociedad civil está empezando a funcionar. Otra cosa es Feijóo, que ha hecho algo, yo no lo comprendo. Es decir, el día 11 hay una convocatoria de paro de jueces y fiscales a la que se suma mucha sociedad civil, más de 100 organizaciones. Este programa ha sido pionero en convocarlo. Y Feijóo va y convoca una manifestación el día 8. Escúchenle. Es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas, porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle, en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio en Madrid. ¿Qué es esto? ¿Un boicot, Elena? ¿Qué le pasa? ¿Quiere estar por delante de la sociedad civil? ¿Quiere capitanear él? Yo será la primera vez, en mi opinión como periodista libre,
que pido que nadie vaya el día 8. Mira que me duele decir esto, pero no creo que nadie deba ir el día 8 y sí deben hacer una acción el día 11 a las 12 del mediodía, a la vez que los jueces y fiscales. Elena, por favor. Bueno, yo ya lo digo siempre en todos los programas. Yo soy gallega, igual que el presidente del Partido Popular. Siento mucho decir esto, pero es que yo creo que parte del problema en el que estamos tiene cierta responsabilidad la oposición y en este caso, pues, como él bien dice, el principal partido. Es decir, hay una política de seguidismo de lo que está haciendo el Partido Socialista que la sociedad no entiende. No lo entiende porque ellos tendrían que ser opción de gobierno. Y una opción de gobierno tiene que ser primero clara, después tiene que oponerse a todo esto que estamos hablando, es decir, una situación sin sentido. Tiene que haber una oposición mucho más contundente, mucho más eficaz y no está habiendo. Y después hay algo que es un poco la respuesta a tu pregunta, es decir, ¿por qué convoca el día 8? Yo no creo ni tan siquiera que se quiera adelantar. Es que está tan fuera de lo que le ocurre a los ciudadanos, está tan lejos de la ciudadanía alta que quiere que le voten, que es que toma acciones que lo único que hacen es alejarlo todavía más. Es decir, no habla, no escucha, no sale de la moqueta. Y entonces así no vamos a conseguir nada, porque con lo que está pasando, las encuestas tenían que barrer al Partido Socialista y barrer el sanchismo. Y es que las encuestas no se mueven desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, la acción de la oposición es nefasta. ¿Sabes desde mi punto de vista, Albert, lo que le sucede al Partido Popular y a su cúpula es que viven instalados en una ilusión, o sea, viven en la perplejidad, porque no se han dado cuenta de la gravedad de la situación actual. Ellos viven instalados en la ilusión de que estamos todavía en el año, vamos a suponer, en el año 87, 90, ¿de acuerdo? Había una suerte de alternancia más o menos pacífica entre dos partidos, hay un PSOE bueno, ellos acuñaron el término de sanchista para nunca perjudicar al propio Partido Socialista, porque viven en esa ilusión de que consideran que el problema se circunscribe únicamente a Sánchez y por lo tanto intenta recuperar ese escenario apacible de la transición con dos grandes partidos, pero la realidad les desborda completamente. Entonces hacen un muy mal diagnóstico de la realidad y por lo tanto la prescripción y su praxis política es absolutamente equivocada. Y así nos luce el pelo. Bueno, sé que al final Elena Ramallo va a poder estar en la Asamblea de Madrid charlando sobre su recogida de firmas para que ninguna niña lleve un velo islámico en una escuela española. Le ha costado mucho, saben ustedes, ¿no? Quiero que escuches a esta mujer musulmana en televisión española hace una semana. El hijab, o sea, como lo llevo yo, es religioso perfectamente. El burka es más cultural que religioso, ¿vale? Es más cultural de los países. Afganistán es una cultura suya, es una cultura. ¿Quieren ir así las mujeres? ¿El burka es cultura, Elena? Bueno, voy a decir algo antes, con toda la medida de la que soy capaz después de oír semejante cosa. Es decir, que en una televisión de este país, que es una democracia, y que es mi país, tenga que oír semejante, ya no sé cómo calificarlo, aberración, decir que el burka es algo cultural y que en Afganistán las mujeres a las que matan, a las que tratan como perros, a las que latigan, apedrean, a las que ahora les han quitado la posibilidad de que en esa mínima rejilla para que vean por los dos ojos, vean solo por uno, porque según un clérigo es suficiente. Tener que oír esto en mi país, como mujer y como madre, me enerva. Porque no solo es mentira, es que se le dé altavoz a alguien que lo que está diciendo es que las mujeres no valemos para nada. No podemos permitir que las mujeres en nuestro país vayan bajo unas cárceles de tela. No podemos permitir que las niñas acudan al colegio tapadas porque son impuras. Entonces, agradezco muchísimo al partido de Vox
que permitió que yo sea escuchada, que permita que yo sea escuchada el día 13 en la Asamblea de Madrid. Pero es que no solo es eso, es que en este país estamos sufriendo una situación de islamización brutal que atenta contra la Constitución, contra la democracia, contra los derechos, y los partidos, entre ellos el Partido Popular, están mirando para otro lado. Y eso no puede ser, porque nos afecta a todos, está borrando nuestra civilización. Entonces, que a esta mujer le den espacio en una televisión pública pagada con nuestros impuestos es una vergüenza, una auténtica vergüenza. Y yo me pregunto, ¿dónde está toda esa manada de feministas que se rasgan las vestiduras y se ponen a gritar y asaltan las iglesias? ¿Dónde están? ¿O les parece también bien que vayan las mujeres tapadas de pies a cabeza de perpetuo en una cárcel? Porque si les parece bien, yo les animo a que ellas también se tapen y que vayan toda la vida con burka. Vergonzoso. ¿Desde cuándo un burka es de izquierdas, Bronchal? Porque es lo que dicen en televisión española, y en La Sexta. Es así, ¿desde cuándo eso en la vida, no? Bueno, Albert, lo primero que te quería comentar son estas manifestaciones de intentar relativizar el tema del burka, hablando de que es una manifestación cultural, algo así como si fuera una opción. Bueno, lo primero que habría que decir es que hay que diferenciar entre lo que es la cultura y lo que es la subcultura e incluso lo que es la barbarie. Eso también hay que establecerlo. Entonces, refugiarse en patrones culturales para defender la barbarie es la línea que se está siguiendo por ahí. Fíjate una cosa, yo creo que hay un consenso casi universal que se llama los derechos humanos. A partir de aquí, todo lo que violente esto podría entrar dentro de lo que llamaríamos barbarie y no manifestación cultural. Por lo tanto, estamos delante, y estoy con Elena, en una forma de barbarie atroz contra mujeres, contra niñas. Y la pregunta que tú me haces, ¿de cuándo es de izquierdas? Mira, claro, hay una alianza táctica entre lo que es dos voluntades políticas de destruir las sociedades occidentales tal y como la conocemos. Por un lado tenemos el socialismo, el comunismo readaptado a todo lo que podríamos englobar dentro de la ideología woke, Agenda 2030 y demás, cuyo objetivo es destruir las sociedades, resetearlas de otra manera con unos fines bien perversos. Detrás de un almíbar, de un excipiente edulcorado, hay un veneno destructivo que es destruir la sociedad como la conocemos. Y hay otro vector, que es el del Islam, que también busca destruir la sociedad occidental tal y como la conocemos. Ahí hay una confluencia donde se producen anomalías tan extrañas como que hay grupos de extrema izquierda apoyando manifestaciones para que la gente vaya con burka. Pero es una alianza táctica. Si llegara a triunfar esta alianza, el único consuelo que nos quedaría es que precisamente a toda esta progresía y todo este movimiento woke serían los primeros que colgarían de las farolas y de las grúas, porque los islamistas, estos lo primero que dirían, y estoy acordándome ahora de unas manifestaciones de un dirigente religioso hablando sobre la causa palestina, decía él desde su autoridad y de una forma contundente que si la causa palestina no progresaba era porque estaba soportada por degenerados, que eran tantos movimientos LGTBI. Es decir, esa confluencia completamente aberrante se da precisamente porque es una alianza táctica y yo creo que la izquierda, a falta de apoyos, busca lo que sea para intentar mantenerse. Qué tremendo. Bueno, tengo mensajes al respecto que vais a escuchar en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Por cierto, hemos recibido un vídeo de comida que se está localizando en la zona de Valencia, comida caducada de la que enviaron, pues a lo mejor usted que nos está viendo, y que alguien dejó en cajas en unos almacenes y ha ido caducando y se han ido perdiendo. Están viendo imágenes de lo que les cuento y es muy triste saber que la falta de organización hizo que esa comida
mucha de ella perecedera, pues se quedara en las cajas, ¿no? Gracias por el envío del vídeo. Vamos a estar en Valencia hoy a las 20 horas en Alfafar. Más de 1000 personas estarán con nosotros, confidenciales, seguidores de este espacio la mayoría, pero también víctimas de la riada, y preestrenamos el documental Riadas de José Luis Rancaño. Seguimos aquí con dos mentes privilegiadas, Elena Ramallo, nuestra profesora, doctora en Derecho, y Julio Bronchal, nuestro perito psicólogo. Hablábamos del Islam, el Islam y Marruecos. Hemos hablado mucho de él en el programa y quieren dar su opinión Juanvi, Fabián, Sofía, Ali Handan y Hermi desde Teruel. Yo conozco mucha gente y algunos buenos chicos que tienen 3, 4 hijos. ¿Tú sabes cuánto tienen en España? 3, 4 mascotas. ¿Ves? Un hijo de español y 4 mascotas. Y de ellos, pues 3 y 4 hijos lo menos. ¿Y cómo es que vamos a hacer 2 católicos y todo? Pues la mayoría de mujeres del año 30 pues llevarán burka, como está sucediendo en los demás, en la mayoría de grandes ciudades inglesas. ¿Os imagináis que en la parte palestina hicieran lo mismo en Israel? Que entrasen 20, 30.000 personas desarmadas, ¿no? Y empezase a ocupar ciudades de Israel. Bueno, no hace falta explicar, ¿no?, cómo reaccionaría Israel. Pues si Israel lo puede hacer, obviamente defendiendo su territorio nacional, ¿por qué España no podría hacerlo? Vivimos, como se ha dicho, vivimos acomplejados. Y esa es la debilidad que tenemos como país. Quieren PP y PSOE nacionalizar a 500.000 de invasores, gente en gran mayoría musulmanes que no tienen nada que ver con nuestra cultura y con nuestro modo de vivir. Nos va a pasar como en Inglaterra. Pensando y metiéndose en la cabeza del eje del mal, si quieren legalizar tantos inmigrantes, lo que haría es crear un censo con todos los inmigrantes ilegales que van a legalizar, llenar urnas con los votos de esa gente sin que haga falta que vayan a votar. ¿Cómo se pretende hacer una regularización masiva poniendo en el mismo saco a las manzanas podridas y a las sanas? Que alguien me lo explique. Es decir, ¿alguien sabe los procedimientos para regularizar a una persona? ¿Sabe qué se les exige? ¿Se piden antecedentes penales? ¿Cómo ha cambiado el baremo? ¿Lo han hecho de tapadillo? Porque yo no me he enterado. Exactamente, Hermi. Han bajado las condiciones para legalizar a inmigrantes. Han aprovechado una IL, una iniciativa legislativa popular. De hecho, esta propuesta inicial fue de Cáritas y recibió el apoyo del PP. El PP votó a favor, ahora han cambiado completamente la iniciativa popular, han rebajado las condiciones y van a legalizar a 500.000, creo, y te pregunto, Elena Ramallo, creo con la única intención de que acaben votando la mayoría al partido que les legaliza, ¿no? Efectivamente. A ver, esto como otras cosas es una estrategia para mantenerse en el poder. Coincido un poco coincido plenamente con el planteamiento de Julio de que la izquierda está buscando votos en cualquier lugar, está buscando, pues por eso también están de acuerdo con los planteamientos musulmanes que en otros momentos se rasgaban las vestiduras. El tema de la legalización de todas estas personas que estamos viendo que provocan riesgos absolutos, demostrables, no hay que ver más que las cifras del Ministerio de Interior, en las agresiones a mujeres, los robos, las situaciones de inadaptación a nuestro sistema y a nuestra cultura, simplemente buscan mantenerse en el poder. A ellos no les interesa otra cosa. Y como decía bien una de las oyentes, es decir, que se legalice a todas estas personas sin comprobación de antecedentes penales, es decir, quién entra en nuestro país. Estamos recogiendo todo lo peor que están expulsando de otros países, sin control absoluto de vacunas, de enfermedades, etcétera, etcétera. Están volviendo enfermedades que estaban absolutamente erradicadas en España. Lo estamos viendo desde los colegios hasta los centros de salud. Es decir,
no se puede adoptar este tipo de medidas, ni que lo proponga Cáritas ni que lo proponga nada. El problema, volvemos a lo que hablábamos antes, ¿por qué un partido como el partido que se supone que es oposición vota a favor de algo así? Es que esto no es que seamos buenos o malos, es que esto va de nuestro país. Y por otro lado, también coincido con uno de los oyentes, decir que el principal problema que tenemos, y lo hablábamos alguna vez tú y yo, es que somos la única nación que nos sentimos avergonzados de decir que somos españoles. Ser español tiene que ser un orgullo, no puede ser una vergüenza, pero la izquierda ha conseguido trasladar a los ciudadanos el sinónimo de que ser español es ser facha. No, ser español es defender lo nuestro, querer nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra democracia, y esto es uno de los principales temas que tenemos que recuperar, el orgullo de ser español. Eso es el principio. Hace pocas horas, que habrán visto las imágenes, un cayuco con 100 y pico inmigrantes llega a la Costa de Hierro, se ponen todos en primera fila para salir porque están agotados del viaje, vuelca el cayuco, 7 muertos, varios de ellas mujeres menores de edad que no sabían nadar. Se calcula que la mafia de las personas con solo ese viaje ganó entre 60 y 70.000 euros. Y nadie habla de la mafia y nadie habla de esos barcos nodriza y las ONGs que cobran por inmigrante recogido, sino se habla de Europa nos debería ayudar porque, claro, yo creo, Julio, debemos ser el único país que acoge todo lo que venga, aunque vengan de países que no están en guerra, como Marruecos, que no están en conflicto armado, que no se teme por su vida, como si fuéramos la mayor ONG del planeta, ¿no? España se ha convertido en eso. Que está la negligencia y la negligencia dolosa, esta inacción por parte de las autoridades políticas, teniendo recursos como tenemos para controlar nuestras fronteras, esta dejación de funciones, con consecuencias desastrosas y devastadoras para la sociedad, de permitir una inmigración absolutamente indiscriminada, de una forma desordenada, obedece a un plan que a ese mismo plan se suman otros elementos, por ejemplo, las mafias, la acción fraudulenta de ciertas ONGs y todo, digamos, el negocio que se puede montar alrededor. Pero no tenemos que perder de vista que lo fundamental es que hay una voluntad de vulnerar, de lastimar, de hacerle daño a estas sociedades, desarticulándolas y generando una confusión absoluta en las sociedades a través de esa confusión de personas que no tienen el mismo proyecto social, que no tienen las mismas tradiciones. Todo va orientado detrás de ese buenismo, como decíamos antes, de ese almíbar, a una voluntad destructiva de lo que tenemos y conocemos. Y como decía Elena, el concepto de patriotismo hay que ir a pensar que estamos hablando de nuestra comunidad. Una nación es una comunidad de individuos que tienen en común una serie de valores, de cultura, de lengua, de tantas cosas, y si eso dejamos que nos lo roben, realmente nos vamos a quedar inermes e indefensos frente a un poder que solamente está buscando al final nuestro perjuicio. Bueno, hemos empezado hablando del gobierno, de qué se puede hacer, de en qué situación estamos, de una dictadura y sabemos las consecuencias. Quieren hablar sobre ello Ana, Elena, Fraguas, Juan, Karime, Sofía y Zalman desde Túnez. Este psicópata es capaz de matar por seguir en Moncloa. Así que si no hacemos algo, este señor mandará a toda España los sicarios como Venezuela a matarnos. Zapatero se ha comprado otra mansión. Bueno, pues como es porque ahora como van a expropiar a los grandes tenedores, pues van a quedarse todos sin casas. ¿Recordáis aquellos días en que nos planteábamos la dimisión de Sánchez porque había plagiado la tesis? Es lo que evidencia que en España no tenemos control sobre el político, ni tenemos establecidos límites a su poder. Evidencia una falta inmensa de democracia. De haberla habido, no hubiera pasado nunca de ese primer filtro de la tesis. Son una banda de psicópatas, sinvergüenza, ladrones, criminales, trepas, que no han estudiado, que no tienen decencia, que no tienen vergüenza y que eso sí, saben vivir de tus impuestos y de los míos. Eso sí saben hacerlo y robar y llevarse el dinero a paraísos fiscales.
Antes del término del gobierno de Pinochet, alguien inventó hacer un ruidito con el claxon. Acá lo llamamos bocina, el claxon de los automóviles. Y tenía una melodía. Tutú, 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 tutú. Eso significaba iba a caer. Pueden hacerlo. Se mueven coches, buses, camiones, furgones, van. Pedro Sánchez es el responsable de no haber avisado al pueblo valenciano de la gota fría y que después de 7 meses el pueblo valenciano esté sin ayuda y sigan en el fango. Pedro Sánchez es el responsable de estas muertes. Estamos en una emergencia nacional. En 2 días no tendremos agricultores, en 4 días no tendremos industria y todos somos esclavos de los de arriba. Y una última referencia a otra cuestión de la que habéis hablado mucho hoy, la oposición. La falta de oposición a Sánchez. Jesús, David, Chela, Marucci, Rubén y Marco. Una coalición en la que dure unos 2 años, en la que sería el tiempo que se tarda en hacer una nueva ley electoral, una separación total de los poderes, totalmente independientes, y quitar todas las subvenciones públicas que hay ejecutadas, sacar a toda la gente que está puesta a dedo y empezar de cero con unas nuevas elecciones. A mí me preocupa más todo lo que está pasando el después. Supongamos que el presidente del gobierno efectivamente hace elecciones, vale, de acuerdo, pum pum, vale. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué le decís a la población? ¿Qué opciones tenemos? Partidos corruptos, una legislación que permite al próximo hacer esto y además aprendiendo de lo que ha ocurrido. Crear un nuevo partido cuya cabeza pensante sea Marcos de Quinto, que evidentemente la tiene muy bien montada y mucha experiencia, o sea, es un tío absolutamente válido para dirigir un país o para encabezar el partido. Y bueno, y no sé, los de Justicia Europa o Giro 180, pues a lo mejor se podría integrar también, porque ellos por sí solos yo creo que no tienen nada que hacer, aunque sus ideas y sus planteamientos son buenos. El plan de cargarse los olivos y llevarle olivos a Marruecos es Agenda 2030. ¿Quién es Agenda 2030? ¿Quién es? ¿Bonilla? ¿Quién es? Feijóo. ¿Quién es? Almeida. ¿Quién es? Ayuso. ¿Quién es? González Pons. ¿Quién? Como dijo Albert Einstein en su día, el mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, sino por las que están mirando y no hacen nada por impedirlo. En este momento tenemos un claro ejemplo en España. El señor Feijóo no hace una moción de censura porque no le da la gana, como una moción de censura a la cual seguramente Vox, por obligación moral y ante la sociedad, se les unirían. Oye, mira, tú dices que quién se votaría, quién podría unir a muchísimos millones de personas. Bueno, Cayetana, con Ayuso, con Espinosa, de los Monteros, incluso también creo que con Abascal. De Ayuso tengo los mismos mensajes a favor que en contra. Ana María J.M. Estrada o Sergio desde Australia. Ayuso tenía que dar una patada al PP y formar un partido nuevo. Y arruinaría al PP, a Vox y al PSOE. Pero una cosa te digo, lo primero que tiene que decir es que no está de acuerdo con la Agenda 2030, porque ella sigue los pasitos de la agenda. Decís que si Ayuso le votaría el 90% de la gente de Vox. Mentira, Ayuso es Agenda 2030, es PP. No hay más que ver las políticas que está haciendo en Madrid. Eso de que le votaría el 90% de Vox, no. La gente que fue a Vox no vuelve al PP. Al PP es PSOE y la gente que vota a Vox no quiere ni PP ni PSOE. Ayuso se presentara como independiente para derrocar a Sánchez y sacarlo del gobierno, de la Moncloa, sería muy bueno, sí, sería fantástico, pero no el 90% de las personas de Vox apoyarían a Ayuso. No, porque Ayuso está haciendo mucho daño también a la imagen que está representando Vox. Bueno, yo no me esperaba, Elena Ramallo, que en la Asamblea de Madrid tuvieses problemas para explicar tu plan de recogida de firmas para evitar el velo islámico en las escuelas. Y eso es Ayuso, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a ver, es que no fue, ellos alegaron que eran unos problemas de forma, pero es que
me presentaron en 6 comisiones y considerando mi currículum, era que no, en ninguna daba la talla. Bueno, a ver, desde la máxima humildad, si yo no doy la talla, pues los que están sentados en los escaños tendríamos que mirar quién ha estudiado un poquito más de bachiller y quién ha trabajado en su vida, porque eso es otra. Es decir, a la política se debería de ir, como decía mi abuela, comido y vestido. Es decir, se debería de ir estudiado y con un trabajo y una formación. Y todos estos no tienen ni formación, ni trabajo, ni nada. Entonces, hombre, me ha hecho mucha gracia. Y me ha penado, porque si un partido como el Partido Popular en Madrid, que es una de las comunidades afectadas, que ya está siendo grave, muy grave la situación de la islamización, no quiere escuchar a alguien que desde siempre ha defendido los derechos humanos y los derechos especialmente de las mujeres y de los menores, como decían los oyentes, es que esa agenda, ya no voy a decir ni el número, es una agenda muy preocupante, porque es la misma agenda que tiene Sánchez. Y eso es malísimo, porque no hay opción. Totalmente. Que una mujer como usted, nominada a los premios Princesa de Asturias, doctora en Derecho, profesora, investigadora, que está preparando ahora el segundo doctorado, le digan que no está preparada para ir a una comisión, yo es que alucino. Bronchal, es lo que hay, ¿eh? A esa gente es a la que votamos, ¿verdad? A ver, yo pienso que a lo mejor tienen razón. Perdona, Elena, creo que tienen razón. O sea, no tienes el nivel que tienes, lo que te vas a encontrar allí. Entonces sería como invitar a alguien que hablara en un idioma que ellos no van a entender nunca. Hay un problema a lo mejor de sobrecualificación. Ellos se están protegiendo. Yo no sé, buscarían un perfil parecido a Torrente, en fin, al nivel al que ellos están acostumbrados. Quizá tenían razón, plantéatelo así, Elena. Sí, bueno, en realidad el problema de la sobrecualificación de la socialista que decía que para estar en energía nuclear la sobreformación era peligrosa. Lo que es peligroso es que a esta mujer le dejen cerca del botón de apretar nada que tenga que ver con la energía atómica. Eso sí que es preocupante. El problema, Albert, desde mi punto de vista, no es que el PP siga la Agenda 2030. Es que yo creo que no tiene agenda, que es que va como pollo sin cabeza. Va detrás de lo que son impulsos electorales, de impulsos de estadísticas, de asesores de 3 al cuarto. Entonces va dando unos quiebros y unas zigzags que evidentemente generan frustración en el electorado. No tenemos esa oposición que necesitamos en este momento tan peligroso para nuestro país. Vamos a redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Adelante. Pues aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, recibiendo los mensajes y opiniones muy interesantes. Agradecer a todas las personas que cada jueves se conectan en ese directo de la semana, y anoche estuvimos con Abraham Gómez, que lo pasamos francamente bien. Jesús dice que no hay día que no se pierda tus comentarios desde Chile, que agradece tu valentía y profesionalidad. A mis casi 66 años, dice, me quedo perplejo de la situación de España. No lo entiendo por mucho que lo analizo. Gracias a vosotros tengo un motivo de madrugar y escuchar esta voz. Intentaré aportar ese incentivo que haga falta para vuestra causa y también para la mía. Estoy muy agradecido y te escucho todos los días. Victoria dice que, por cierto, no estaría nada mal organizar alguna concentración en las puertas de la sede del Tribunal Constitucional, cuyo presidente es responsable de muchos de los desmanes que están llevando a cabo en nuestro país. Y por otro lado, también Óscar dice que propone contratar furgonetas de tapicero para informar con megafonía y saludar a todo el mundo. Por otro lado, dice que Julio, los españoles no deberíamos olvidar nunca lo que pasó en la Riada, ni tampoco quienes lo provocaron y negaron el auxilio. Y quien no quiere verlo es tan miserable como ellos. Nos felicita y te felicita en este caso a ti, Albert, por el trabajo que estás haciendo cada día. Nikita dice que cuando retirarán el pasaporte, se supone que a Begoña Gómez, y el ejército la está ayudando constantemente en sus desplazamientos. El ejército en este caso se está luciendo. En la Dana desapareció en combate y ahora esto, pero
¿qué es esto? Dice, ¿por qué pasa esto? Ya está bien, deberían estar todos en la cárcel y vamos a seguir así, pero acabaremos muy mal. Juan Carlos dice que si pillamos a estos mafiosos con el carrito de los helados, en lugar de helados seguramente y presuntamente llevarían fajos de billetes de 500 euros, pero bien fresquitos. Por otro lado, KF dice que el documental de Rancaño debería ser restregado constantemente y cada día por la cara del señor Sánchez, que es realmente el dictador. Odo Ayo dice que te agradece muchísimo la intervención de ayer en el programa de los periodistas venezolanos. Hay que recordar que ayer estuviste en una entrevista en EVTV de Miami con los protagonistas y los presentadores Enler García y la periodista Rompapa. Bueno, pues nuestro amigo Ondayo dice que como venezolana y española, mil gracias por no olvidarnos y por hablar también. Te sigo todos los días. También Teresa dice que sigue preguntándose por qué toda esta gentuza no está ya en la cárcel, qué necesitan los jueces como para no detenerlos. Es absolutamente alucinante. Por otro lado, tenemos a Javier, que dice que tiene una hija pequeña que a poco que pueda la voy a mandar a estudiar al extranjero y la incentivaré a que se quede fuera realmente, porque paso de que sea una esclava y que pague impuestos a tope, porque le quedan 4 duros, mientras la clase política se gasta sus impuestos en mujeres de compañía y azúcar glass. También tenemos a Ubeto, que nos dice que lo de la caricatura de los muñecos de televisión llamando nazis a los periodistas libres del Congreso no es nuevo. Maduro, nos recuerda, hizo lo mismo y Sánchez está realmente muy bien asesorado en ese sentido. José Ignacio dice que propone el día 11 encontrarnos todos en la sede del PSOE. Y también nos dicen, al ver muchos oyentes, nos comentan que les queda corto el paro de 10 minutos y que, de hecho, se debería convocar una huelga general. Y aquí lo dejamos, Albert, y muchísimas gracias. Muy bien. Este es un debate. Lo que se quiere hacer es el 11 de junio. Ver cómo funciona esa convocatoria de lo que sea, de quien tenga cacerola, que lo haga, quien salga ante un tribunal que se acerque a los jueces y esté con ellos. Hay 1000 acciones convocadas, que las redes sociales multipliquen el efecto de lo que haga cada uno, y si eso funciona bien, me consta que hay más de 100 entidades que quieren convocar una huelga general. ¿Tú crees que tendría éxito esa posterior convocatoria, Julio? Sí, yo creo que sí, que estamos ya ante un punto de inflexión, pero esa idea de ir preparando y alimentando la idea a través de redes sociales, de multiplicar, de que haya un sentimiento generalizado de que no estamos solos, que el individuo no está solo, que tiene al lado a muchos que piensan como él, hoy se puede conseguir gracias al efecto de las redes sociales. Y una vez con ese sentimiento es ya la hora de salir a la calle. Había una oyente que ha hablado, chilena, que hablaba de esos pequeños tics y signos. Él tocaba con un ritmo determinado, con una cadencia, el claxon del coche, la bocina, decía ella, pero son formas ya de articular y vehicular lo que es ese descontento a través de símbolos que van uniendo a la gente y reverbera en toda la sociedad. Todo será poco y efectivamente es posible. Han caído dictaduras mucho más establecidas y consolidadas que la que está diseñando el sátrapa. Vamos a poder, claro que vamos a poder recuperar nuestra nación. La campaña que jamás se ha hecho en ningún bufete de publicistas fue que te vote chapote. Esto salió de la calle y esto sí caló en la gente. Elena, ¿lo de la huelga lo ves o no lo ves? A ver, yo creo que de lo poco que nos queda, que antes hablábamos de los 3 estamentos fundamentales de un sistema democrático, como es el legislativo, pues ya vemos cómo está. El Congreso y las asambleas y el Senado parece el patio de un colegio. O sea, es una cosa vergonzosa porque el nivel es bajísimo, ¿no? Y las personas que están allí no les corresponden ni hacen ni respetan el espacio que los ciudadanos les han dado, les queda muy grande. El Ejecutivo, pues nada que decir, ya lo vemos todos los días, nos desayunamos escándalo tras escándalo. El Judicial, en la parte que no ha podido alcanzar, es decir, la gran mayoría de jueces y magistrados que de manera honesta realizan su trabajo, el resto de los juristas, es decir, abogados, procuradores, profesores, los que nos dedicamos a la legislación, todos, evidentemente estamos horrorizados
con lo que están haciendo. Están destruyendo el sistema judicial, es decir, el único que puede juzgar pues estas fechorías y estos delitos. Entonces, por supuesto que hay que estar al lado de ellos. Y no solo al lado de los jueces y de los magistrados y de los fiscales, sino defendiendo uno de los pocos estamentos que nos quedan para mantener en pie el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que el Partido Popular debería de repensarse esta ocurrencia, como muchas otras, lo que decía Julio, es decir, es que están tan fuera de la realidad y oyen asesores, en vez de salir a la calle y darse un paseo y ver qué es lo que le pasa a los ciudadanos y escucharlos, deberían de repensárselo y unirse a las acciones del día 11, porque nos va mucho en juego, va nuestra democracia, y creo que es importantísimo. Solo los jueces pueden, con ayuda evidentemente de los ciudadanos y el respaldo de todos, pues poner coto a este desmadre. Elena Ramallo, Julio Bronchal, ha sido un placer teneros a los dos. Gracias por vuestro tiempo, vuestras reflexiones. Saldremos de esta algún día, espero, y lo podamos celebrar. Seguro que sí. Un beso, Elena. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Un placer compartir con vosotros, como siempre. Me voy para Valencia, que veré a Julio en un ratito. Pero antes, un brindis. Aquí tengo una bebida maravillosa que es whisky catalán. A mí me da energía saber que sus burbujas nacen de forma natural del fondo de la tierra. Me voy a ir hasta un punto de Cataluña donde se quieren cargar 15 clubs náuticos, 15. Por eso de la ley de costas. Hay que plantarles cara. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, hemos recibido varios mensajes advirtiendo de que el Club de Mar de Sitges, de esa preciosa localidad en el Mediterráneo, lo van a cerrar y tiene casi 100 años de historia. Silvia nos advirtió de ello. El Ministerio de Transición Ecológica y toda la parafernalia esta ha decidido, según su ley de costas, tirar abajo el Club de Mar de Sitges. Y ni más ni menos que lo van a tirar la primera semana de junio, lo tiran abajo. Había casales organizados para niños, con piscina y con playa. Había de todo. ¿No os parece ya un poco descarado y desvergonzado que hagan esto cuando empieza la temporada de verano turística, que es cuando se gana un poco de dinero, cuando hay gente y cuando todo se mueve? Y justo antes de que empiece la temporada, antes de que llegue su verano, que digo yo, no podrían esperar, si es que no hay más remedio que cerrarlo, hacerlo cuando pase el verano, pero lo mejor sería que no cerraran un club de mar que yo conozco y con tanta historia. Gonzalo Fuster Fabra, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, encantado de estar con vosotros y de poder explicar un poco la situación en la que estamos viendo, que es bastante... Yo he estado ahí con el fiscal general, he estado ahí con Tita Cervera cenando, he estado ahí con Nacho, tu primo Nacho Fuster, 1000 veces, he estado ahí con grandes de la radio en la piscina, Odette Pinto, recuerdo yo, que era muy habitual del club. ¿Cómo puede ser que ahora digan el 8 de junio se cierra? ¿Qué pasa, Gonzalo? Bueno, la misma incredulidad que muestras tú es la que mostramos todos los socios del club. Ahora, recordemos que nuestro club data del año 1952, pero que deviene de otras instalaciones que eran el pabellón de mar, que desgraciadamente pues, se quemaron en su momento y a partir de ahí
Bueno, Sitges, que siempre ha tenido una tradición muy de asociaciones y de entidades, pues de hecho se formó el Club de Mar justamente para potenciar lo que son los deportes náuticos, y en particular diría yo de lo que es el patín de vela, que es el mayor activo que tiene Cataluña, porque es una embarcación que solo se navega en este litoral, y luego creo que hay un pueblo de Holanda que también bueno, que existen algunos patines, pero es que esa situación que estamos está condenado a desaparecer si no se pone un poco de sentido común. Esto pasa en más lugares de España, es decir, con esa ley de costas hay muchos clubes de vela que tendrán que cerrar, pero no se dan cuenta que estamos hablando de un deporte en el que se implican miles de niños en toda España, ¿o es que aún creen que es un deporte elitista como hace 100 años? Recordemos que somos entidades sin ánimo de lucro, y para aquellos que piensen que somos que somos elitistas, pues que piensen que nosotros, yo como socio senior del club, pago 80 euros al mes, y que para fomentar la vela y para que la gente joven, en vez de estar con el móvil y con las tabletas todo el día enganchados, pues bueno, pues hasta 35 años, de ahí se paga 40 euros al mes, e inclusive bastante menos en función de que la edad de la persona sea menor. O sea, con lo cual no tiene ningún sentido esa especie de locura de la generación ideológica que lo quiere tirar todo. Si vamos al videoacta del 25 de septiembre de enero, de alguna manera lo que nos dicen no es que todo lo que toque con el mar hay que tirarlo abajo. Se llaman los sensatos. Estamos en el año 2025. ¿Cómo se sostendrían los Países Bajos si no tuviesen los diques de contención? Que sí, porque si no estarían debajo del mar, que pasaría con Venecia. Ya no digo lo que se está haciendo en Dubái y en otros sitios, pero yo creo que hay soluciones más coherentes que empezar a derribarlo todo. Y ahí mismo, en ese pleno, lo dijo la alcaldesa, que habiendo hablado con el ministerio, pues que lo que decían es que no, que si ahora hay que tirar el club y hay que tirar las otras edificaciones que pensemos que están catalogadas dentro del patrimonio artístico de Sitges y tienen la catalogación del bien de interés del club, que luego habrá que tirar el paseo marítimo y que luego pues habrá que tirar también la primera hilera de casas. Sinceramente, yo creo que sí que hay un componente ideológico y poco lógico de lo que para dónde va el ministerio. Es tremendo. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Gonzalo, manda un abrazo fuerte al Club de Mar de Sitges y que os dejen tranquilos como en los últimos 73 años. A ver si os dejan vivir en paz. Nosotros lo que queremos es regularizar nuestra situación, regularizarla, que por fin haya un marco legal que nos permita estar legales y que lógicamente, o sea, que no se tiren edificios. Pensemos que Sitges tiene la segunda fachada marítima más conocida de Cataluña después de la de Cadaqués. Entonces, es que nos estamos cargando un concepto de pueblo y un patrimonio que además es que la propia ley de patrimonio no permite cargarse o derribar edificios que estén catalogados como tal. Gonzalo Fuster, un abrazo, cuídate mucho. Saludos. Muchísimas gracias, Albert. Ha sido un placer y te esperamos allí, si nos dejan continuar. Gracias por todo. Seguro que sí, ya verás. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Esperanza, por decirnos cosas que nos suben la moral. Toda mi vida he sido votante del PSOE y ahora me doy cuenta que por ignorancia he estado votando a un partido mafioso. Por ello me siento culpable y necesito acallar mi conciencia. Estoy suscrita como miembro a tu programa y todos los días os escucho. Eres un encanto. Hoy recibíamos unos mensajes. Mire, tengo uno de un padre, de un sacerdote que es misionero y está muy lejos de aquí, en Estonia. Y nos ha pedido el cartelito para colgar, como muchos de ustedes, para colgar y enviar por WhatsApp a su gente para la concentración del día 11. Y dice: soy Vicente Martínez, misionero en Tartu, Estonia. Te escucho todos los días, estoy encantado de haberos encontrado. Nunca me ha gustado escuchar la radio, pero ahora me tenéis enganchado cada día. Soy valenciano, de Alcácer. Ánimo en el documental de Rancaño, mucha fuerza a tu programa, Albert, y mándame, por favor, el cartel para ponerlo en mis redes. Que viva la libertad, carajo, Visca Valencia y la Chaperudeta. Ha dicho, carajo, un misionero, ¿eh?
Un abrazo, amigo. Vicente, muchísimas gracias. Emociona saber que gente que está tan lejos a la vez estáis tan cerca. Bueno, y estamos recibiendo muchísimas pruebas de que la alarma del programa, la del tercer aniversario, está llegando. Aquí tenemos a Pilar. Pilar tiene todo. Tiene la alarma, tiene las tazas, tiene el libro. ¿Pero qué te falta? Una prueba de ADN, Pilar. De verdad, ¿cómo eres? Muchas gracias. La taza y la alarma, el amigo Daniel. Un abrazo, Daniel. Gracias por saber que la has recibido. Y escuchen a María Amelia. Muchas gracias, Albert. Ya recibí tu alarma. Madre mía, ahí averiguando, digo, esto no funciona. Es que veía una luz, hasta que he averiguado cómo funciona, claro, hay que tirar de la cinta. La cinta donde la llevas colgando, hay que tirar de esa cinta. Madre mía, qué susto me ha pegado. Anda, ahí corre el más... Qué susto me he llevado, de verdad te lo digo, ¿eh? Qué buena es María Amelia. Y Andrés también la ha recibido. Ahí está la foto que da la prueba. Bueno, y mucha más gente. No podemos ponerlos todos. Nos quedan alarmas, ¿eh? O sea que pueden pedir algunas más. El correo electrónico del programa, recuerden, albertcastillon7@gmail.com, y ahí lo pueden hacer. Bueno, y saben que hoy es el día, hoy a las 8 estaremos en Valencia con José Luis Rancaño en Alfafar, con 1050 amigos, víctimas valencianos la mayoría, que quieren ver el documental de Rancaño, ese preestreno. Espero que en breve lo podamos colgar por aquí, lo vean ustedes. Estamos buscando la forma de hacerlo que sea legal y que nada perjudique. Y son ustedes muy amables porque me han mandado felicitaciones como estas para él. Y más, vamos, apoyo total a José Luis Rancaño con el tema de, por supuesto, que va a exponer sobre la riada de Valencia y por dar voz a toda esta gente, ¿no? Es tremendo, tremendo. Yo también me emociono en pensar que el gobierno autonómico lo hizo fatal, pero por encima está el Estado, y oírle decir a este tipo, si quieren ayuda, que la pidan, eso no se me va a olvidar en la vida, Buenos días, Albert y equipo. Daros las gracias, como siempre, por vuestra labor, y he escuchado a José Luis Rancaño. Un fuerte abrazo, porque si él se ha emocionado, estoy seguro que a todos nos ha emocionado. Espero que sea un éxito, que ya lo es. No podré asistir por cuestiones familiares, pero fuerza y muchísimas gracias. Gracias, Paco, y gracias, Esther, por vuestras palabras emocionadas que José Luis recibe como tantas más. El lunes estará aquí Rancaño y hablaremos de lo que ahí ocurrió. Nos vamos a llevar cámaras para captar el ambiente, para que vean cómo fue ese preestreno en Valencia, que no es cualquier cosa. Bueno, y para acabar, Danio nos ha mandado un vídeo de Iberian Son, que hace maravillas con las declaraciones de los sátrapas que gobiernan. ¿Por qué nos odian tanto? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Qué hemos hecho? Me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. ¿Nos odian por el sistema de becas, de ayudas, de apoyo a personas y a empresas? ¿O por cómo hemos gestionado las crisis? España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso. Si necesita más recursos, que los pida. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Esto es una auténtica barbaridad. Y se han traspasado todas las líneas rojas, incluidas las que tienen que ver con la decencia democrática. Es que todas las personas involucradas en el proceso independentista queden amnistiadas, todas. Y por eso quiero concluir felicitándome. Y no es la primera vez. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Tenemos un presidente del gobierno ejemplar, absolutamente honesto. Sería un presidente del gobierno
que no dormiría por la noche. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Es que es el puto amo. Esa es la realidad. Pero nosotros vamos a seguir con más ganas defendiendo a Pedro Sánchez y defendiendo hasta el último socialista de la última casa del pueblo. No tengo a nadie detrás ni al lado. La dignidad, los principios, el valor y la fortaleza de los socialistas no tiene precio. Somos confidenciales. Maravilloso. Iberian Son, felicidades. Y gracias al amigo que lo ha enviado. ¿Por qué nos odian tanto? Hemos sobrevivido a una semana más con Sánchez y aún no nos han cerrado. Esto es un milagro. Sigan ahí en la trinchera, preparados. ¿Saben que tenemos un segundo canal? Confidenciales Castellón. Si pasa algo aquí, váyanse allí y suscríbanse para que les avise. Muchas gracias, amigos. Me voy para Valencia. Les cuento todo el lunes, si no pasa nada, que si no aparecemos aquí el día que sea. Un beso a todos. Gracias. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.